¿Nos podrías dar una pequeña introducción sobre quién eres y a qué te dedicas? Pequeña introducción sobre quién soy y a qué me dedico. Bueno, mi nombre es José Antonio Ramírez de la Torre. Soy egresado de la licenciatura en Filosofía y fundamentalmente me dedico a la enseñanza y parcialmente a la investigación. Esa es fundamentalmente mi formación. Los temas de mi interés, los temas en los que se supone que ejerzo como mayor pericia son argumentación, filosofía de la mente, del lenguaje y epistemología. Bueno, nosotros estamos en este momento investigando de la audiencia a la autoridad y los problemas que esto puede llegar a generar. La primera pregunta es, ¿cómo definirías la obediencia? ¿Cómo definiría la obediencia? Bueno, la definición del concepto de obediencia tiene que ser una definición, bueno, la definición técnica obviamente implica pues una teoría de la acción. Implica una teoría de la acción y bueno, toda una serie de elementos que tienen que ver con cuestiones sociales hasta cuestiones propiamente psicológicos, ¿no? En primer lugar, pero brevemente se podría considerar la obediencia como un tipo de sumisión o podría hablarse de sumisión, nada más que la sumisión implica una cuestión valorativa que quizás en la obediencia no necesariamente hay, una cuestión valorativa de tipo peyorativo en el caso de la sumisión. En la obediencia no, de hecho la obediencia en general se ve como una cualidad de tipo, bueno, al menos en ciertos contextos, la obediencia se ve como una cualidad alabable, ¿no? Es un tipo de carga positiva en la obediencia que no comparte la sumisión, pero tiene que ver con una especie de, ¿cómo podría decirse? Ante una regla dada, que puede ser impuesta por una persona o puede ser impuesta por un conjunto de personas, incluso por una institución. El agente obediente, el agente que es obediente, sigue la norma por voluntad propia. En eso consiste la obediencia, porque no es una cuestión de tipo, estrictamente hablando, no es obligatorio. No es obligatorio, sino que la obediencia implica una cierta carga de voluntad del propio individuo hacia seguir la norma, en contraste de querer violarla, pero no poder, por ejemplo. Pero en eso, someramente, consistiría la obediencia desde mi perspectiva. Y bueno, en base a eso que dijiste, ¿crees que las personas son capaces de llevar un juicio de valor al seguir una orden? Las personas son capaces de llevar un juicio de valor al seguir una orden. ¿Podrías explicar un poco más la pregunta? O sea que si al momento de que alguien le pide a esa persona que haga algo malo, por ejemplo, pero es una orden que se está pidiendo, no sé, un jefe o algo, Claro. ¿crees que ellos puedan hacer como valorar si eso es bueno o malo, o simplemente lo hacen sin pensar? No, por supuesto, o sea, es que ese es el punto. En el caso del concepto de obediencia, se contrapone a otro tipo de actividades de coerción social, que puede ser, por ejemplo, forzar a alguien. Cuando se forza o fuerza a alguien, hay un componente fundamental que determina que el obligar a esa persona no está de acuerdo. En el caso de la obediencia no es así. Cuando alguien es obediente, no lo está haciendo en contra de sus propios principios. Ese es el punto. Alguna vez un autor, Simon Blackburn, ejemplificando en el régimen de Hitler el concepto de la ética,
decía algo parecido a que Hitler no fue capaz, cita un pequeño fragmento de Hitler que dice algo así como que afortunado para los que mandan, los que gobiernan, que el pueblo no pueda pensar. Esa es la cita de Hitler. Y Blackburn básicamente lo que explica es que hay un gran malentendido en la concepción de Hitler sobre su propio éxito. La cuestión fundamental en esta consideración es que, según Blackburn, Hitler no se dio cuenta de que la obediencia del pueblo alemán no fue una consecuencia de la falta de pensamiento, sino que fue una consecuencia de una cosmovisión de tipo ético que le permitió a los mismos, al menos a los agentes más fuertes del régimen nazi, a realizar las acciones bajo una convicción propia de estar haciendo lo correcto. O sea, creo que el concepto de obediencia, claro que conlleva una cuestión de tipo valorativo, pero es una cuestión de tipo valorativo, es un juicio por parte del que es obediente hacia favorecer el seguir la orden, que puede ser en vista a un fin último, a un fin más general, a un bien mayor, etcétera, etcétera. De hecho, con eso creo, el juicio valorativo es necesario para que exista la obediencia, desde mi punto de vista. ¿Crees que la obediencia también existe en las relaciones cotidianas? Claro, en todo. No sé si en todas las interacciones de tipo humano, pero al menos fundamentalmente en todas las interacciones de tipo social, hay un cierto tipo de obediencia en muchos niveles distintos, ¿no? Que en principio no podría decir que empiezan en el propio hogar. La obediencia a determinadas normas que hacen gala o presumen es existir este tipo de normas para asegurar condiciones mínimas de convivencia. Por ejemplo, la cordialidad, la preocupación por el otro, etcétera, etcétera. Que son cuestiones que pueden ir desde un orden mucho más biológico, en lo que respecta a la conservación de los cercanos, de la propia camada, hasta cuestiones de orden muchísimo superior, ¿no? Que podemos hablar ya de cuestiones económicas o de cuestiones de vestimenta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en general obedecemos ciertos códigos de vestimenta porque creemos eso, pues, fundamentalmente. Bueno, tiene que ver con la pregunta anterior, que porque un individuo se vuelve una figura de poder en general. Bueno, ¿por qué un individuo se vuelve una figura de poder? Bueno, puede haber varias circunstancias, no todas conllevan la obediencia. Por ejemplo, en las circunstancias, una figura de autoridad, es de autoridad, dijiste, ¿no? Sí. O de poder. De poder. De dijiste, ¿no? poder, La pero... pregunta fue de poder, bueno. Es distinto, porque una figura de poder es una figura de poder en la medida en que puede ejercer un poder. Por eso es figura de poder. Y el poder tiene toda una gama de distintas formas de manifestarse en la sociedad en general. En los niveles más burdos, obviamente, es un tipo de poder ejercido por la fuerza, que puede ir desde amenaza hasta cuestiones de orden muchísimo superior, ¿no? O sea, como por ejemplo un policía, aunque tiene un cierto tipo de autoridad, puede apelar al uso de la fuerza, que es un tipo de uso del poder, pero no de la autoridad. De hecho, por eso es un abuso de la autoridad, porque están ejerciendo un tipo de poder que no les corresponde. Entonces, la pregunta era, ¿cómo surge? ¿Cómo? ¿Cómo surge las figuras de poder? Bueno, obviamente, todo tiene que ver con qué tantas cosas puede hacer para coaccionar a las personas. Fundamentalmente tiene que ver con eso, que pueden ir desde la propia amenaza física, en un nivel muy reducido como a través de la propia fuerza de la figura de poder,
hasta una cuestión de orden como más social, al estilo de las mafias, que era una cuestión de tipo física, en la cual se hería a las personas, pero que se hacía a través de toda una red de alianzas, ¿no? Se tenían sus matones, por ejemplo. Pero pues las figuras de poder pueden trascender el puro ámbito físico, ese es el, como el nivel más burdo, más sencillo. Pero también hay poder en las circunstancias por ejemplo, laborables, ¿no? Porque alguien que está en una figura de poder cuando tiene la capacidad de despedir a otra persona. Entonces tiene que ver con todas esas cuestiones de las cuales es capaz un individuo que está en una figura de poder. Y es figura de poder por eso, porque es capaz de hacer todas esas cosas y tomar acciones, es capaz. No significa que lo haga. Porque una cosa es que alguien sea una figura de poder y que ejercite el poder, pero podría ser una figura de poder y no ejercitar el poder. Entonces, pues nace, obviamente, de todos los niveles, desde el nivel propiamente psicológico, que es cómo haces que otras personas hagan lo que tú quieres, eso ya está en un poder. Hasta lo que tú haces, hasta etcétera, etcétera, pues. Todo tiene que ver con la acción propia de la figura de poder y qué alcances tiene, qué tantas cosas puede hacer. Y en ese sentido, el ámbito de poder que ejerce va a llegar hasta la influencia que tenga, sea personal o de tipo social o económica, pues, etcétera. ¿Y también se volvería una figura de autoridad? No necesariamente. La figura de poder es figura de poder porque tiene poder de hacer cosas. La figura de autoridad es algo más. Incluso podría ser algo menos incluso. El punto con la figura de autoridad, de hecho el concepto de autoridad está anclado a una cuestión de tipo valorativo positiva. El poder no, el poder es neutral. Alguien puede tener poder y no por tener poder o no por ser una figura de poder, eso lo hace malo, bueno, mejor o peor. Pero en el caso de una figura de autoridad, al menos, si es una figura de autoridad como tal, se espera que tenga no solamente el poder, sino que también que tenga como que se podría decir el conocimiento, es que depende de las circunstancias. Las figuras de autoridad pueden ir también en todos los ámbitos del nivel social. En una cuestión de conocimiento, alguien es una autoridad por lo que sabe. Y en ese sentido, sus opiniones son tomadas en una estima muchísimo mayor a otras personas. Pero puede ser una autoridad fundada o una autoridad infundada. Si es una autoridad fundada, claro que se le respeta en la medida de las circunstancias determinadas, pero se le respeta en un grado mayor. Cuando es infundada, no. Cuando es infundada, bueno, puede haber muchos escenarios, ¿no? En ese sentido, la figura de autoridad no siempre conlleva poder. Puede tenerlo, en general lo tiene, pero no siempre va a generar poder. Puede haber una figura de autoridad de tipo solamente pues nominal, es decir, así se le llama porque está en un puesto, por ejemplo, pero podría no tener ningún poder por sus incapacidades de tipo psicológico, físico o etcétera. Okay. ¿Puedes dar tu explicación de por qué un individuo decide seguir las órdenes impuestas de una figura de autoridad, aún sabiendo que está actuando en contra de sus valores? Es que eso no es posible. ¿La puedo repetir otra vez? ¿Por qué un individuo decide seguir las órdenes impuestas de una figura de autoridad, aún sabiendo que está actuando en contra de sus valores? Es que depende, es justamente lo que te explicaba, o sea, seguir las órdenes de una figura de autoridad, eso es posible, aunque vaya en contra de su voluntad. ¿Por qué? Pues por la amenaza, por la fuerza. El punto es ese, o sea, cuando se trata de obediencia, no es así. La obediencia es distinta. Ser obediente implica que estás de acuerdo, que justificas la acción que estás realizando o la regla que estás siguiendo. Por eso es eso, obediencia a algo, porque estás en cierto sentido actuando de forma voluntaria. Pero también puedes seguir órdenes aunque no estés de acuerdo con ellas. ¿Por qué alguien sigue orden? Pues depende. Puede, insisto, o sea, todo esto, o sea, la cuestión del poder y de la autoridad está mezclada con todos los ámbitos de la alta interacción humana con el medio. Entonces repito, o sea, desde lo biológico hasta lo
psicológico, hasta lo social, hasta lo económico, etcétera, ¿no? O sea, son todos los niveles. Porque alguien sigue un mandato con el que no está de acuerdo, pues por muchas razones. Podría no estar de acuerdo con el mandato, pero podría apreciar más aquello que le pueden quitar si no sigue el mandato. Por ejemplo, alguien que se le pide hacer algo en un trabajo y que sabe que las consecuencias de no seguir ese mandato, no estando de acuerdo con el mandato, son el despido, la mayoría de las veces va a decir seguir el mandato. Le puede restar relevancia o lo que sea, pero está siguiendo el mandato por una cuestión de tipo personal, pues, o de tipo económico, o de tipo psicológico, o etcétera, etcétera, que aplican incluso para relaciones. O sea, una pareja le puede decir o sea, un lado de la pareja le puede decir a la otra que haga algo que el otro no quiere hacer, pero obviamente bajo la amenaza o bajo el presupuesto de que si no se hace, ciertas cosas se pueden romper o pueden pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por eso, por todo el nivel de intereses en los que funciona la mente humana. Está anclada la mente humana a todos los niveles y alguien puede ejercer el poder a partir de cada uno de esos niveles y puede aprovecharse para que la otra persona haga cosas que ésta no quiere. Milgram tiene como una teoría que se le llama cosificación, que dice que algunas personas siguen órdenes por no sentirse directamente, ¿cómo se dice?, responsables de sus acciones, al creer que, como creyendo que las acciones son como de otra persona, pues de la persona que le pide la orden. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estoy de acuerdo con la teoría o con lo que hacen las personas? No, con la teoría. ¿Crees que se deba a eso? La teoría, no lo sé. Bueno, depende de las características. Así como la explicas de forma breve, creo que tiene cierto sentido. Sobre los experimentos de Milgram, supongo que están relacionados con la teoría. Algo interesante a propósito de lo que mencionas y a propósito de la figura de autoridad, no recuerdo exactamente por qué tipo de profesores se hacen pasar, creo que por profesores de Yale, creo. A que los que le piden al sujeto experimental realizar la descarga de electroshocks. Es importante que sean de Yale, es muy importante. Y es muy importante porque eso le da reconocimiento a la figura que uno está siguiendo. Y en eso tiene que ver con la obediencia, fundamentalmente con la obediencia. En esas circunstancias, algo que me pareció maravilloso del experimento es que el investigador le dice al usuario de antemano, cuando empieza a haber reacción negativa ante el experimento, le dice: tú ya te vas a llevar el dinero, por eso no te preocupes. Entonces, una vez que le dice eso, el usuario puede estar tranquilo de que se le vaya a tratar de obligar a hacer las cosas por una conveniencia. Una vez que se elimina ese factor de la cuestión, lo único que queda es la cuestión, al menos desde como alcanzo a ver yo las cosas, lo único que queda es la cuestión de la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con eso. Si crees que a la persona que vas a seguir, a la cual le vas a seguir las órdenes, va a hacer lo que esa persona quiere, crees que lo está haciendo por una cuestión buena. Y eso puede justificarse en una serie de niveles distintos. Incluso el maltrato hacia una persona, claro que puede ser justificado. O sea, piensa en una circunstancia pues radical en la que esa persona a la que se le tiene que maltratar, la figura de autoridad te pide que la maltrates, puede ser por una cuestión de supervivencia social, puede ser un factor, o sea, un elemento, un agente dañino para los sociales. Pero bueno, si existe esta cuestión sobre el deslinde de responsabilidad, no sé en qué medida, sí hay un cierto tipo de deslinde, obviamente tiene que ver con la figura de autoridad. El deslinde de la responsabilidad propia, en la medida en que estás subordinando tus propias decisiones a alguien más que asumes es una figura de autoridad y que tiene más conocimientos que tú. Es un tipo de desplazamiento de la propia decisión al otro. Sí, es cierto, pero así funciona la autoridad.
Un niño, cuando le hace caso a su mamá de no correr en medio de la calle, no tiene idea de por qué no tiene que correr en medio de la calle. La mayoría de las veces no lo sabe. Pero le hace caso, y está bien que le haga caso. Porque hay una cuestión de fondo que es importante seguir. Entonces, claro, en la obediencia hay un desplazamiento fundamental de las propias decisiones a la confianza que se tiene del otro, pensando que puede tomar mejores decisiones que nosotros. Pero eso no tiene por qué estar mal. Es parte de la propia vida social.